gentiles, ¿verdad? La plenitud de Cristo. Aleluya. Versículo 7, tema número 7, versículo 18 lo tenemos. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, en el versículo 17 leímos la semana pasada, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Puede tomar asiento. La falsa enseñanza, la falsa humildad para adorar a los ángeles, porque vemos aquí en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Ellos pensaban que el Señor es demasiado santo, demasiado grande para poderlo adorar. O sea, que no merecemos adorar a un Dios tan grande, que un ángel por lo menos, ¿verdad? Que es menos rango. Pero eso es lo contrario a la Biblia. La Biblia no nos llama a adorar ángeles ni a nadie más que a Dios. Él es la única persona o el único ser que merece ser adorado, que merece ser glorificado y exaltado. Entonces vemos aquí que en esta falsa humildad para adorar a los ángeles, porque Dios es demasiado santo y se le considera indignos de adorar a Dios. Adorar a los ángeles no hacen a nadie más espiritual, pero adorar a Cristo sí nos hace espiritual. Por eso dice aquí, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento en el cual nos hizo Jesús, verdad? Seguir a Cristo, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, rindiéndole culto a los ángeles. No sé si usted mira que hay personas que adoran a los ángeles, que adoran a esto y que adoran a otro. En la brujería y en el santerismo se adoran a los ángeles. ¿Me entiendes? Pero en la Biblia nos enseña aún cuando personajes bíblicos vieron ángeles, lo levantaron, dijeron, levántate, yo soy como tú también. Yo soy un servidor de Dios, ¿verdad? Entonces, el ángel son siervos del Señor. Y mira lo que dice ahí, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entonces, estos personajes, hermanos, maestros falsos que se habían metido a Colosas, querían desviar y que la iglesia, los creyentes de Colosas, adoraran a los ángeles. Y ellos pensaban y decían visiones que ellos han tenido. Y Pablo lo dice claramente aquí, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, ellos nunca vieron nada. Pero hoy en día hay mucha gente que se dice profeta, que dice Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me enseñó. Y no es cierto, es pura mentira, es pura vanidad de su mente. Entonces, vemos aquí que lo que no ha visto describe la arrogancia espiritual de los falsos maestros, el orgullo espiritual y la arrogancia. Por eso, hermanos, vemos hoy en día mucho falso profeta. Mucha gente que se dice profeta y que te dice que tiene una palabra de Dios, que Dios me dijo de ti. No le crea a esas personas, usted créale a la palabra del Señor. El profeta es para confirmar lo que Dios ya le dijo. Pero hoy en día, hermano, mucha gente se deja llevar y se deja envolver por cosas. Y Pablo le está diciendo, entremetiéndose en lo que no han visto. Ellos no han visto nada. Pablo dijo, conozco un hombre, estaba hablando de él mismo, que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, y Pablo menciona que le fue dado un aguijón para que él no se enorgulleciera y se creyera, oh, es que yo fui al cielo, yo tuve visiones, yo vi cosas que ustedes nunca van a ver. ¿Me entiende? Y Pablo, el Señor lo mantuvo con humildad. Pero estos personajes falsos, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, ellos no han visto. Es como la gente que le gusta hablar y no han visto nada. Oh, no, pero está pasando esto, pasó esto. ¿Tú lo viste? No. Entonces,
¿Me entiende? Es que me dijeron esto. Una cosa es que te digan y otra cosa es que tú vistes. ¿Me entiende? Entonces por eso no podemos dejarnos llevar, hermano. Si no está de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra, no dejemos de adorar al Señor. Nuestra humildad es adorar a Cristo. Cristo fue humilde, pero estos se creían pasar de humilde, ¿verdad? Es como aquella falsa humildad de aquella gente que se cree bien humilde. Oh, es que hermano, pero hermano, cuando tú los conoces de verdad, tú dices, esta persona, no hombre, parece que no quiebra un plato, pero no hombre, es pura hipocresía, pura falsedad, hermano. O sea, parecen actores de Hollywood, ¿me entiendes? Porque hay gente que son buenos para venderte una falsa humildad. Yo he conocido mucha gente así, hermano, muchos cristianos que tú lo miras y dices, ay, qué humilde, pero dices, no hombre, si lo conocieras, ¿me entiendes? Y así estaban esos, hermano. Y esos son de los que se creen más santurrones. Hay que tener más precaución. ¿Me entiende? Porque son los más... Acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo no, para engañar a la gente no se va a disfrazar con cuernos y cola y venir, soy Satanás, ¿no? Él no, él se va a disfrazar para engañarte, porque esa es su función principal, el engaño. ¿Y qué hace la gente? Aparentar un cristianismo, ¿me entiende? Engañar. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces vemos aquí la arrogancia y el orgullo espiritual de creerse superiores. Es que Dios me mostró, yo vi esto, yo vi lo otro. Esa gente, hermano, que siempre anda soñando, que anda teniendo visiones y sueños. ¿Me entiende? Es que Dios me mostró esto, Dios me mostró lo otro. ¿Me entiende, hermano? Tenga cuidado, tenga cuidado. Gente quiere, ¿sabe qué es lo que quieren? Que digan, wow, qué espiritual fulana de tal, wow, qué espiritual, híjole, es lo que quiere, que le tiren flores y que la anden dando promoción de su espiritualidad. La persona que es espiritual no tiene que publicarla, hermano, ¿me entiende? Jesús dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ore a tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te va a recompensar en público. Entonces no tenemos que querer aparentar algo. Pero estos, hermanos, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ellos hacían un desfile de las cosas que habían visto, visiones secretas que hombres ordinarios no han visto, solo ellos. Oh, es que yo estoy en otro nivel. Tú no puedes ver lo que yo miro. Ah, caray. ¿Dónde está la exclusividad? ¿Me entiende? Entonces, ningún cristiano tiene exclusividad del cristianismo, ni del Espíritu Santo, ni de Dios. Dios se le revela al que Él quiere, donde quiere y como quiere. Por eso no podemos dejar. Eso era una hinchazón del orgullo intelectual que solo la gente o los creyentes de élite espiritual se creían un grupo exclusivo. ¿Me entiendes? Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces vemos aquí, hermano, que no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Entonces Cristo como la cabeza es la que guía, es la que dirige. Entonces la palabra es la que nos está guiando y dirigiendo a nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ellos no se agarran de la cabeza de Cristo, sino que ellos quieren ponerse en el lugar de Cristo y traer sus nuevas revelaciones y visiones. Por eso Pablo dice, no haciéndose de la cabeza, no agarrándose, aferrándose, afirmarse en virtud de quien todo el cuerpo. Ahora, si le quitamos la cabeza a una persona, ¿qué pasa? Se muere. La cabeza es la que da dirección, la cabeza es la que da órdenes al cuerpo, ¿verdad? Los oídos, el olfato, los ojos. La mayoría de los tactos están en la cabeza.
¿Me entiende? El cerebro da orden al cuerpo, a los nervios, a los ligamentos, a los tendones, para que todo el cuerpo se manifieste. Entonces, cuando Cristo es la cabeza, dice que el cuerpo se va, ¿qué? Nutriendo. O sea, alimentándose. ¿Por dónde entra la comida? Por la boca. ¿Dónde está la boca? En la cabeza, ¿verdad? Entonces, el cuerpo se va nutriendo y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos. Entonces, cuando el cuerpo empieza a crecer, las coyunturas y el ligamentos se van desarrollando, se van creciendo, se van estirando. ¿Para qué? Para ir creciendo. Ahora, ¿qué pasa si una persona no crece normalmente? Por ejemplo, un bebé nace y está todo normal. Y conforme va creciendo todo. Su cabeza, sus piernas, sus brazos, su cuerpo, todo va creciendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese bebé nomás la cabeza le empieza a crecer? Y le empieza a crecer, y le empieza a crecer, y el cuerpo no crece. No es normal, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo crece y la cabeza no? ¿Me entiende? No es normal. Entonces, para que todo el cuerpo crezca juntamente, entonces la enseñanza, la doctrina de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios nos va a hacer que crezcamos plenamente, completo, no nomás una parte, porque entonces cuando no crece una parte se vuelve ¿qué? Hinchazón. Entonces, imagínese que de repente le empieza a crecer aquí una bola, y usted va al doctor y dice, no, pues es hinchazón, y trae una bolota ahí. No es normal. Entonces, ellos querían crecer de una manera, pero no conforme a lo que Dios diseñó, al diseño de Dios, uniéndose por las coyunturas, porque el cuerpo, la cabeza que es Cristo, nutre el cuerpo, alimenta el cuerpo. Y el cuerpo, como está alimentándose y está unido, dice que con las coyunturas y los ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios permite que nuestro cuerpo vaya creciendo de una manera natural, de una manera correcta, de una manera orgánica. O sea, todo se va desarrollando porque estamos conectados a la cabeza. Si estamos conectados con la cabeza y somos fieles a Dios, Él da el crecimiento que hacernos como cristianos con acciones morales de acción positiva para vivir por encima del legalismo. Entonces vemos aquí en el versículo, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, Dios quiere que crezcamos a la estatura, a la plenitud de un hombre, de una mujer maduro. O sea, es normal que un niño crezca. De ese niño pasa a ser un adolescente. Ese adolescente pasa a ser un joven. Ese joven pasa a ser un adulto. Ese adulto pasa a ser una persona mayor. Entonces es parte del proceso de crecimiento. No podemos subir de un niño a un anciano. Eso es anormal, ¿verdad? Hay una película que se llama El síndrome de Benjamin Button, algo así, ¿no? De uno que era al revés, que nació viejo y se hizo niño. Cada vez iba haciéndose más joven hasta ser un bebé. O sea, es algo fuera de lo normal, ¿no? Versículo 20. Entonces, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ellos querían que los colosenses crecieran, pero sin Dios. Es como hoy en día hay tantas doctrinas que quieren meter, pero Dios no está en el asunto. Es como la iglesia de la Odisea. Ellos habían enriquecido tanto, hermano, que sacaron a Dios de sus vidas, que Jesús dijo, aquí estoy a la puerta, porque estaba afuera. Imagínense, el dueño de la casa lo sacaron. ¿Cómo se sentiría usted que usted compró esa casa, usted la pagó, la sostiene, y de repente lo saquen y usted está afuera tocando, déjenme entrar?
Yo pago los biles, yo soy el dueño de esta casa. No te necesitamos, no te queremos. ¿Cómo? Ah, pero cuando tenía necesidad sí me querían. Ahora que ya están bien, ya no me necesitan. Entonces vemos aquí, hermano, que el crecimiento crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, al conectarnos con Cristo, al conectarlos con la cabeza, mantener nosotros en el cuerpo, que es la iglesia, estamos conectados con Cristo. Cristo da el crecimiento a nuestras vidas, emocional, espiritual, física. Si usted se da cuenta que una persona que tiene una relación personal con Jesús, esa persona va a crecer, pero una persona que se desconecta pierde crecimiento. Entonces, cuando uno está conectado con la cabeza que es Cristo, hay un crecimiento emocional y espiritual. Habla de madurez en la vida de un ser humano, de un creyente. Y luego el verso 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces vimos en Colosenses 2:12, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces vuelve a repetirles y les dice aquí: pues si habéis muerto con Cristo. O sea, el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección. A los rudimentos de este mundo. ¿Cuáles son los rudimentos de este mundo? Las enseñanzas, las costumbres. Es que es una costumbre, es que tenemos esa costumbre de hacerlo así. Es un rudimento, ¿verdad? Ahora, ¿en cuanto a qué? A los rudimentos del mundo. Porque, como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos. Entonces, es como si ya no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya somos creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Entonces, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, vemos, hermano, que a la iglesia, desde que la iglesia empezó, fueron arrastradas con costumbres y tradiciones. ¿Me entiende? Por ejemplo, para los judíos, el comer cerdo, el comer alimentos que no eran kosher, todavía ellos lo practican. Pero el judío que es nacido de nuevo, a él ya eso no le afecta, porque ya no está en la ley, está en la gracia. Entonces nosotros, las iglesias, en muchos lugares, hermano, alrededor del mundo, tienen muchas costumbres, muchos hábitos. Tápate la cabeza, tienes que tener un velo, y tienes que usar a esto, tienes que usar a lo otro, no tomes café porque el café es del diablo, y ¿me entiendes? O sea que inventan cada cosa, hermano. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si usted tiene gastritis y le gusta el café negro, pues le va a dar problemas. ¿Me entiende? Nadie se lo está prohibiendo, pero usted mismo sabe que si se toma eso, no le va a caer bien. Es como los que tienen lactosa, ¿verdad? Son alérgicos a la lactosa ahora, la leche de vaca. ¿Me entiende? Un ejemplo. Entonces, no tienes que hacer esto. ¿Dónde dice la Biblia que no debo de hacer eso? Todo me es lícito, pero no todo. Pero Pablo dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, conforme a las costumbres y hábitos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en ellos. Y te sometes a los preceptos, como no manejes, no gusten, ni aun toques, ¿verdad? Como los judíos, el sábado, o sea, los de la ley no manejan. Bueno, después de las 6 de la tarde, cuando sale la primera estrella, ellos ya no manejan. ¿Me entienden? Porque es Shabbat, día de reposo. Entonces, tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O
sea, cuando usted usa algo se destruye. Por ejemplo, usted le ponen un pedazo de carne ahí y se lo come y ya se acabó. Se destruyó eso, ¿verdad? Cuando usted lo echó a sus muelas se destruyó, se desbarató. Entonces, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todas esas cosas, hermano, como no manejar, no gustar, no tocar, ¿en qué te ayudan en tu problemática? En tus deseos con tu naturaleza. Vivir por encima del legalismo son cosas que llegan a su final y ser usado. El legalismo no tiene ningún beneficio. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre con amor. El legalismo es el hombre buscar alcanzar a Dios con sus métodos. Pero el cristianismo es Dios con su amor y misericordia alcanzarnos a nosotros. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, que tiene religión no cambian sus vidas? Porque ¿cuánta gente que son entre comillas cristianos y están en iglesias, pero que hacen ciertas cosas, hábitos, no pueden vencer ciertas cosas? Porque no tienen poder. El legalismo, el legalizar, en decir no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas para allá, no esto, no lo otro, no. Pero cuando tú tenemos una relación con Jesús, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces, conectado vamos a crecer. Cristo nos da el crecimiento y vamos desarrollando y vamos creciendo y vamos madurando. Gloria al Señor. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, sí, pues habéis resucitado. O sea, sí, ya resucitaste. Por eso hay un sí y hay una coma. Pues, o sea, sí, ya. Habéis resucitado, dice, si habéis resucitado, no, sí. Está declarando Pablo, ya ustedes ya resucitaron. Ya son nuevas criaturas. Si ya ustedes son personas resucitadas, ya no son personas muertas. Dice, resucitado con Cristo, con su muerte y su resurrección nos identificamos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En vez de enfocarnos en lo terrenal, o en vez de enfocarlo en lo que está en medio, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Cristo, aleluya. Hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Ahora, Cristo está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. También nos enseña que estamos sentados en lugares celestiales. En Efesios, Pablo nos llama y nos dice que estamos nosotros sentados en lugares celestiales. ¿Un lugar de qué? De autoridad, de honor, de privilegio, de bendición. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros, hermano, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, Cristo no se está mordiendo las uñas, Cristo no está preocupado. Ay, que hicieron esto, ay, que pasó lo otro, ay, que dijeron esto. Él está con paz, tranquilo, porque Él es el príncipe de paz. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe por qué mucho creyente vive con miedo, hermano? Porque está enfocado en lo terrenal y no en lo eterno. Usted y yo somos peregrinos, vamos de pasada. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Me entiende? No se enfoque tanto, ay, que el mundo, y que está pasando, y que la globalización, y que el smog, y qué va a pasar para las próximas generaciones, y la gente hace, ¿me entiende? Hermano,
Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nos va a esperar a nosotros. Hay que hacer nuestra parte en buscar las cosas de arriba. Ponga la mira en las cosas de arriba. Cuando uno empieza a mirar a la tierra, hermano, a lo natural, viene el nerviosismo, viene la preocupación, viene la desesperación, viene la ansiedad. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver esto? Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, de allá, ¿qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿qué está diciendo? Busca de arriba, porque de arriba viene la respuesta, de arriba viene tu paz, de allá viene tu solución, no de la tierra. ¿Me entiende? Y es lo que Pablo le está diciendo, ponga la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes ya murieron a la vieja naturaleza, a su pasado, ahora son vidas nuevas y ustedes están escondidos en Cristo, de Cristo a Dios. Con Cristo en Dios. Ahora imagínense, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir, hermano, que tenemos una protección. Él nos esconde para cuidarnos, para guardarnos, para librarnos, para protegernos. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Ahora, ¿cuál vida? La vida de Cristo en nosotros. Si estamos conectados con la cabeza que es Cristo y nosotros somos el cuerpo y estamos conectados, dice, cuando vuestra vida se manifieste. Cuando Él se manifieste en nosotros, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, Pablo sabía que Cristo se había manifestado en él. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque Cristo se había metido en la vida de Pablo, que ahora Pablo era un hombre transformado a la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos para el Señor, hermano, y Cristo nos transforma, Cristo vive en nosotros, la gente va a ver, como la iglesia de Antioquía, hermano, decían, ellos son cristianos, porque hablan y se caminan y se conducen como Cristo. Miraban a Cristo en ellos. ¿Me entiende? Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos que la vida de Dios, o más bien dicho, que Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Muchos van a otros lugares, hermano, a buscar gloria de hombres y decir, quiero que este hombre me imponga sus manos y que me dé la unción. No, cuando Cristo se manifiesta en ti, cuando Él se manifiesta, entonces la gloria de Cristo se va a manifestar en ti para ellos. Amén. Así que vemos, hermano, que el legalismo, Pablo estaba peleando con los maestros que querían engañar a los colosenses. Y Pablo les dice que tenemos que estar asidos, agarrados con la cabeza, conectados con la cabeza que es Cristo, y nosotros como el cuerpo, porque estamos nutriéndonos y alimentándonos, y las coyunturas van creciendo con el crecimiento que Él da. Entonces, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Dios, en Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor.
porque estamos conectados con la cabeza. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y nosotros como el cuerpo vas haciendo que crezcamos las coyunturas y los ligamentos. Y tú eres el que das el crecimiento a tu pueblo y a tu remanente. Señor, te damos gloria y te damos honra. Ayúdanos, Señor, a crecer y a desarrollarnos conforme a tu voluntad y conforme a tu promesa.